Y acá volvimos, estamos de vuelta, ya sin Rizo, conmigo acá sentada, así que buenas tardes, buenas noches. Estamos ya con nuestro invitado del día de hoy, Oscar El Colo, para todos nosotros de ISASI. Gracias por acompañarnos y por venir. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, es obviamente secretario gremial de ATE a nivel nacional, secretario también de la CTA en la provincia de Buenos Aires. Un día estábamos charlando ya fuera del aire, hoy un día con mucha movilización. Te quería preguntar primero por la manifestación que se hizo en las puertas del INTI, también con algunos incidentes. Contá un poco cuál era el reclamo y qué es lo que pasó hoy. Sí, hoy en el marco de lo que es la movilización, que ya podemos hablar de multitudinaria, de las 3 centrales sindicales, a la mañana en varios lugares del Estado planteamos algunas acciones que tienen que ver con el reclamo de la reincorporación de los despedidos. Más de 40.000 se han cesanteado en la etapa de Milei, el fin de los despidos y contra el desguace del Estado. En ese contexto hubo 2 actividades emblemáticas, una en el aeropuerto de Ezeiza, donde el gobierno anunció el cierre del CIPE. El CIPE es un área que durante décadas formaba pilotos y controladores aéreos. Bueno, ahora la va a cerrar porque detrás de eso hay un negocio de que una empresa privada se haría cargo de la formación. Y otro es el INTI, un lugar emblemático que lo quieren vaciar, que quieren despedir a sus trabajadores, que ahora hablan de la fusión con el INTA, que son 2 organismos que tienen mucho prestigio pero que no tienen nada que ver, y que fusionarlos tiene que ver más con los negocios del gobierno que con la posibilidad de mejorar la prestación para los productores y para los industriales, que son organismos que se dedican a eso. En ese marco planteamos una asamblea, la asamblea definió salir a la colectora, se habló con la policía de la ciudad de que íbamos a cortar media calle para que la otra media calle pudiera circular el tránsito. La policía no respetó el acuerdo y en ese marco inició una represión sin que hubiera ninguna provocación de parte de los trabajadores y trabajadoras, pero como te decía antes de salir al aire, creo que eso tiene que ver con querer llevar un legítimo reclamo de los trabajadores, sacarlo de las páginas gremiales y reivindicativas y ponerlo en las páginas policiales. Me decías también algo interesante que tiene que ver con que también genera o querer generar que la gente tenga miedo o no quiera salir a manifestarse por miedo a lo que pueda hacer la policía o pasar con la policía. Yo creo que hay 2 elementos en la estrategia del gobierno nacional que son muy claros para tratar de evitar el crecimiento de la lucha social o para retrasarlo por lo menos. Uno es la fragmentación. Trabajan para fragmentar la lucha del campo popular. Nos estudian, nos ponen debates en los medios de comunicación para que terminen en fracturas, de tal manera que cada lucha se dé por su lado, se debilite, se convierta en derrota, y cuando a vos te derrotan, por lo menos por un tiempo, dejás de pelear por vivir mejor y empezás a pelear por sobrevivir. Ahí nos quieren. Saben que nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que cuando hay ajuste nuestro pueblo lucha, entonces intentan no que no luchemos más, sino fragmentar la lucha, derrotarnos y ponernos en el plano de la lucha por la supervivencia. Y el segundo elemento es una represión que casi te la muestran por cadena nacional, porque en realidad ellos no quieren ocultar el aparato represivo, lo quieren mostrar, quieren dar un mensaje cuasi mafioso, dicen claramente, mirá, estos están peleando por sus derechos, ustedes están mirando y quizás cada vez tienen más ganas de sumarse porque la están pasando mal. Bueno, mirá lo que les va a pasar, va a haber palos, gases y balas. Eso, ¿qué tiene que ver? Retrasar el vínculo del hombre y la mujer de a pie con las organizaciones populares que están luchando. Porque cuando se juntan esos 2 elementos, la lucha se convierte en masiva y empieza a tener costos políticos altos para cualquier gobierno que transite el camino del ajuste, de la entrega y del saqueo. Entonces, por un lado, la fragmentación de la lucha popular es una de las claves, y por otro lado, un aparato represivo que se muestra con su crueldad para meter miedo al que está mirando, que quizás hasta lo votó a Milei, pero ve que la cosa no va bien, que tiene la heladera vacía, que empieza a tener ganas de hacer algo, y que bueno, si te muestran que si te metes ahí palos, por ahí tarda un tiempito más en involucrarse. Pero eso solo retrasa la lucha, no la derrota. Bueno, ahí estamos viendo un poquito, ¿no? También de lo que estamos hablando, que es lo que sucedió esta mañana en el marco de la protesta del INTI. En este marco, ¿qué evaluación haces de lo que fue después ya sí la marcha general con la CGT, con las 2 CTA que participaron y un montón de otros sectores que se sumaron a esa movilización? Y nosotros fuimos en busca de un dato político. La fuerza de la clase trabajadora es que miles hagamos lo mismo en el mismo momento.
Y si el mensaje es claro, como lo fue este día, esta movilización fue contra el ajuste de Milei. Cualquier vertiente del movimiento de trabajadores y trabajadoras planteaba que iba esa marcha para eso, contra el ajuste, la entrega y el saqueo, y fuimos miles en todo el territorio nacional. Creo que fue un hecho político muy, muy positivo. Creo que la unidad es una de las claves. Si ellos tienen la estrategia de la fragmentación, nosotros tenemos que tener la estrategia de la unidad más amplia. Es necesario derrotar a Javier Milei lo más rápidamente posible en el camino que planteé anteriormente, ese camino que quiere que la Argentina se consolide como colonia, pero también es necesario que construyamos un programa y una alternativa política que le permita capitalizar la creciente lucha social que hay en la Argentina, porque si eso no sucede, ojo, puede ser que capitalicen la lucha otra cara del modelo, devaluadores contra dolarizadores. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros queremos un país que se centre en la soberanía, en el trabajo digno, en la producción, que profundice la democracia y que todo eso redunde en justicia social. Ahora, para eso es una condición necesaria luchar en unidad para derrotarlo a Milei, pero también no es una condición suficiente. Necesitamos construir una alternativa que en las elecciones de medio término ponga una lucecita de cara al futuro, genere esperanza de otro camino para el hombre y la mujer de a pie, y que a más tardar, el 2027, alumbre un nuevo tiempo en la Argentina. Digo a más tardar porque nosotros le planteamos en el Congreso Nacional la necesidad de un juicio político a Javier Milei. Entendemos que el Congreso debería avanzar en ese sentido por la estafa de la criptomoneda, por la estafa que significa que con un DNU endeude a los argentinos y argentinas por décadas. Creemos que hay elementos suficientes para avanzar sobre el juicio político, para terminar resolviendo el fin de esta etapa y para que por los mecanismos democráticos se alumbre un nuevo tiempo en la Argentina. ¿Y cómo ves hoy por hoy la instancia esa de unidad dentro del movimiento obrero, de las centrales gremiales, en este proceso de gobierno de Javier Milei? Digamos, siempre han caminado en paralelo las entidades gremiales. ¿Cómo lo ves hoy con todo este contexto de conflictividad que hay? Mira, yo creo que ¿se va a lograr? Se está logrando. Yo creo que los 3 paros generales fueron en unidad. Muchas acciones, que sería largo enumerarlas, fueron en unidad. Y cuando nos encontramos en las calles fue muy potente la acción político-gremial del movimiento de trabajadores y trabajadoras. No digo movimiento obrero, creo que hay que cambiar el nombre, porque el movimiento obrero es aquel que tiene trabajo formal en la fábrica o en el sector de trabajo. Y hoy tenemos una parte muy importante de los trabajadores y trabajadoras que no está registrada, de la economía popular, compañeros desocupados, y la verdad que para nuestra CTA, trabajador y trabajadora, no lo define el modelo económico y mucho menos el patrón. Sí. Es aquel que quiere vivir de su trabajo, el que vivió de su trabajo y el que vive de su trabajo. Por eso digo que es bueno empezar a usar ese término. Pero volviendo al tema de la unidad, nosotros creemos que es clave la unidad y la continuidad de un plan de acción para derrotarlo a Milei. Y creemos también, en la provincia de Buenos Aires tenemos el privilegio, la alegría y la responsabilidad de haber transitado, de estar transitando, ahora en términos públicos, aunque durante mucho tiempo fue de manera no tan pública, la reconstrucción de la unidad de la CTA. Nosotros creemos que la unidad de la CTA no suma, multiplica, porque las dos centrales solas tenemos muchas debilidades. Ahora, si nos juntamos, generamos una expectativa, no solo para aquellos y aquellas que están en nuestras centrales, sino también para aquellas organizaciones que no están en ninguna central, para organizaciones que estando en la CGT hoy tienen un debate profundo con algunos sectores y no se animan a construir un nuevo MTA, para todos aquellos sectores que de alguna manera están esperando construir con otros un camino diferente. Por eso, a tu pregunta original, nosotros estamos convencidos de la unidad. En el plano de la CTA lo estamos construyendo todos los días. En el plano con la CGT lo construimos cuando tenemos acuerdos, trabajamos para tener acuerdos, a veces los tenemos, a veces no. Hoy tuvimos acuerdos y fíjate el hecho político que generamos. Y en lo que hace a la CTA, creo que estamos en condiciones, lo hemos hablado con Roberto Baradel y coincidimos en eso, no solo de construir unidad en torno contra las cosas que no queremos,
sino empezar a construir unidad en torno a las cosas que queremos. Y es por eso que en la última reunión de secretarios generales de ambas centrales definimos salir a construir plenarios regionales en todo el territorio bonaerense, ya no solamente para ratificar el camino de la unidad y la lucha contra Milei, sino para poner de pie un programa que nos permita salir de esta crisis del lado de la producción, el trabajo y la soberanía. E imaginamos que constituido ese programa lo llevamos en el orden nacional, que las dos centrales ratifican ese programa, que convocan a otras organizaciones populares y lo enriquecemos con mirada de otras organizaciones populares, y ¿por qué no? Llegamos a las elecciones de medio término y las centrales obreras le plantean a los partidos políticos del campo nacional y popular, no le vamos a plantear a Milei, la opinión. Decimos, este programa debería estar en la plataforma electoral porque creemos, quienes forjamos la riqueza en la Argentina, que hay que llevar adelante ese programa para salir de esta crisis. Porque además cualquier frente que se constituya en términos electorales tiene que ser programático. Ya probamos que el frente que linda con el amontonamiento nos da suma cero. El Frente de Todos, uno de los elementos de su fracaso, yo fui parte del Frente de Todos, no estoy hablando como un analista periodístico, el Frente de Todos, uno de los elementos por los cuales fracasó es que había sectores antagónicos que se neutralizaban. Resultado, a la gente no le llegaba ninguna política que le mejorara las condiciones de vida en lo concreto. Por eso lo programático es importante y los trabajadores y trabajadoras estamos dispuestos a discutir un programa con el sector político del Movimiento Popular porque creemos que eso es lo que hay que llevar adelante. Ya nos vamos a meter más en lo político, en lo electoral. Antes me quedaba una pregunta con lo sindical. Vos no estás en el día a día de la negociación ya en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo conoces mucho. Justo hubo reuniones paritarias, se rechazó la última oferta que hizo el gobierno de Kicillof. ¿Tenés alguna mirada sobre esta discusión que se está teniendo por estos días? El gobierno provincial siempre ha hecho esfuerzos para mejorar las condiciones laborales atendiendo la demanda de los sindicatos. No es la primera vez que no nos ponemos de acuerdo porque es insuficiente la propuesta. Y tampoco es la primera vez que se reconvoca, se vuelve a convocar y terminamos poniéndonos de acuerdo. Tenemos una ventaja en la provincia de Buenos Aires. La voluntad del gobernador permanente, y a veces en momentos muy difíciles, de reparar derechos de los bonaerenses. Siempre lo ha atendido eso. Así que confío que va a haber una nueva reunión en la cual el gobierno provincial va a atender la mirada de todos los sindicatos y va a hacer una nueva propuesta salarial, porque lo ha hecho siempre durante la gestión de Axel Kicillof. Y quiero también valorar los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de estos 2 años difíciles, año largo, difícil, donde el gobierno nacional Javier Milei robó, como dice el gobernador, los fondos de la provincia de Buenos Aires que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, que iban en salario, en salud, en educación, en vivienda, y que no los tenemos. Si esos fondos estuvieran, por ejemplo, el 27% de los salarios aumentaría automáticamente, porque son los fondos que servirían para eso. Por eso, por un lado, alinearme con los compañeros de nuestra organización que declararon insuficiente el planteo, confiando en que el gobernador y sus ministros van a saber leer como supieron leer otros tiempos muy complejos y van a hacer una nueva oferta. Creo que es lo mismo. Te juntaste con el gobernador hace algunas semanas con el espacio Unidad Popular. Así es. ¿Qué hubo de esa reunión? Se leyó un poco en clave política también, continuando un poco lo que decías del espacio sindical, de interpelar a las fuerzas políticas hacia la elección de medio término. No sé si el contenido fue ese o se habló de otro tema, si podés hablamos ampliar. De fútbol en algún momento. A Kicillof no le gusta el fútbol, así que eso no creo que haya sido de fútbol. Pero al negro Correa sí, y estaba Correa, y a Bianco también le gusta. Bueno, sí, pero el que estaba en el centro de la mesa era el gobernador. A ver, nosotros hacía un tiempo que pedíamos la reunión con el gobernador, nuestro espacio político, Unidad Popular, porque queremos charlar con él la posibilidad de constituir un frente transversal que contenga al peronismo como un factor sumamente importante, pero que abra las puertas a otras expresiones políticas, sociales, para poder reconstruir en la Argentina una alternativa política que vuelva a gobernar, para construir una nueva mayoría que no puede ser solamente para ganar elecciones, sino que además tiene que estar organizada para dar las disputas que tenemos que dar con los dueños de la Argentina. Y en ese contexto se dio la conversación con un dirigente
Primero que sobrevivió al fracaso del gobierno del campo nacional y popular. Y que sobrevivió no porque se escondió abajo de una mesa, sobrevivió porque nunca perdió el rumbo. Habrá pasado momentos difíciles, la pandemia, habrá pasado la guerra y las situaciones económicas que generaba el propio gobierno del mismo signo político del orden nacional, pero nunca perdió el rumbo, siempre tuvo un horizonte de reparar derechos de los bonaerenses. De hecho, los estatales recuperamos 19% de los salarios que habíamos perdido con Vidal. Con Vidal habíamos perdido el 30% de los salarios, con Axel recuperamos el 19% hasta que vino la bestia esta de presidente de la nación que tenemos. Entonces, con un dirigente que es honesto, que además no pierde el rumbo, que trata de hacer esfuerzos de gobernar para la mayoría de los bonaerenses, que no vino a La Plata para usar como trampolín político la provincia de Buenos Aires hacia la capital federal, sino que vino, se quedó a vivir, se consustanció con la problemática bonaerense, nos parece un tipo clave para discutir el tiempo que viene, porque es un dirigente que emerge, que sobrevive al fracaso del Frente de Todos, que tiene potencialidad. ¿Por qué tiene potencialidad? Porque trasciende lo organizado. A uno lo pueden bancar lo organizado, y le bancan hasta los errores. Ahora, cuando vos vas al supermercado y la señora que mira TN, que va a comprar determinada cosa, dice, no, a mí no me gusta nadie, pero ese petizo puede ser, quiere decir que trascendió lo organizado y pasa a ser una expectativa para la sociedad. Ahora, entonces, a partir de ahí es clave que conversemos con él. ¿Qué le planteamos? Esto, la necesidad de construir un frente lo más amplio posible, un frente programático, y desde ahí reconstruir una alternativa política. De Unidad Popular estamos dispuestos, de hecho, 2 semanas después de habernos reunido con el gobernador, votamos a mano alzada en un plenario de más de 800 militantes en Circunvalación de La Plata, la construcción junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires de un frente programático que alumbre un nuevo tiempo en las elecciones de medio término y que potencie la posibilidad de gobernar en el 2027. En ese marco te pregunto cómo ves la discusión o la pelea que se está dando entre Kicillof y el sector que está con él y el sector que está con Cristina. Hay una pelea evidente entre esos dos espacios, son muy importantes en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos ves cómo ves esa discusión que se está dando? Yo creo que Axel está haciendo lo que tiene que hacer. Está gobernando la provincia de Buenos Aires y naturalmente se convierte en una referencia de cara al futuro. Creo que todos lo tenemos que proteger, lo tenemos que potenciar y tenemos que reconstruir en torno a él el movimiento popular, una alternativa. Nosotros no estamos discutiendo la continuidad en el poder. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre eso. Estamos discutiendo cómo reconstruimos una alternativa del campo nacional y popular porque fracasamos y perdimos. Y perdimos ante un espécimen como es Javier Milei. Cuando se lo plantea que es un psiquiátrico, que es esto, que es el otro, en realidad eso termina siendo un espejo. ¿Cómo es posible que haya ganado un psiquiátrico, un payaso, lo que sea? ¿Qué es lo que hicimos, digamos? Entonces me parece que esa discusión tendría que ser en torno a la capacidad de autocrítica. La autocrítica no puede ser nunca una reflexión que termine echándole la culpa al otro. Ni tampoco debe ser pública. Porque cuando uno hace autocrítica pública, en general el enemigo la usa para destrozarte y generar divisiones. Pero sí tiene que haber autocrítica. Autocrítica para quienes gobernaron la Argentina y no fueron capaces de hacer transformaciones de fondo. Autocrítica para quienes no fuimos capaces de construir una alternativa superadora a esa experiencia del campo nacional popular. No hay que autoflagelarse, pero sí hay que hacer una autocrítica que nos permita corregir errores para potenciar en el tiempo que viene un posible gobierno que transforme la realidad. Yo creo que en el movimiento popular hay exceso de incidencia de un pseudo progresismo que cuando las cosas no le van bien le echan la culpa a la gente, en lugar de hacer una autocrítica. Yo veo como muchos lo dicen de manera más intelectual, otras de manera más grosera, que nuestra gente votó a sus verdugos, que nuestra gente, que son unos salames, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que gran parte de los que votaron a Alberto Fernández el 27 de octubre del 2019 fueron a ser parte del electorado de Javier Milei.
Y eso sucedió porque el gobierno nacional nuestro no fue capaz de resolverle los problemas al hombre y la mujer de a pie. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a la gente, tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo en un programa para recuperar la expectativa de la gente y cuando gobernemos, tengamos la capacidad de construir la fuerza organizada suficiente para ir por las cosas que queremos y se puedan hacer. Porque, ojo, ganar una elección no significa tener poder ante los que concentran la economía. Ganar una elección significa estar en inmejorables condiciones de construir poder para enfrentar esos sectores. Porque en realidad cuando vos ganás una elección en el gremio, en la gobernación, en la presidencia, ¿cuál es el dato que inmediatamente aparece? La sociedad mayoritariamente te dice ahora vos. Es eso. Ahora, ese ahora vos tiene un punto de partida, digamos. Tiene un tiempo, que es el tiempo de la esperanza de la gente deposita en vos. Por lo tanto, si en ese tiempo vos no empalmás las políticas en la resolución de los problemas concretos, eso después se transforma en frustración. Algo de eso le pasó al Frente de Todo. Por un lado, porque había políticas antagónicas que se neutralizaban. A mí me tocó recorrer el país desde el río Paraguay hasta el mar argentino, haciendo asambleas en los astilleros privados, en los puertos, en las ciudades, para promocionar y organizar la disputa por la recuperación de la vía troncal del Paraná-Paraguay y la concreción del Canal Magdalena. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue uno de los principales espadachines de la concreción del Canal Magdalena. Sin embargo, el principal problema no estaba en Javier Milei. El principal problema estaba en el Ministerio de Transporte, que hacían los pliegos para reprivatizar la vía troncal del Paraná-Paraguay. Entonces, esas posiciones antagónicas que terminaron en nada. Y la sociedad te termina penalizando. O sea, construir una alternativa amplia, con programa, si nos toca gobernar no gestión para adentro, convocar a las organizaciones libres del pueblo, porque la disputa que tenemos que dar con los que concentran la riqueza necesitan de un pueblo movilizado. Y que un pueblo esté movilizado no es convocarlo a votar cada 2 años para que me voten a mí y después tratar de subordinarlo a la gestión de Estado. Es convocarlo a votar, pero también organizarse en el seno de la sociedad para dar las peleas que tenemos que dar. Si uno quisiera ver, hay 8 petroleras en la Argentina que operan, sin ningún control. Supongamos que ganamos y supongamos que Axel es presidente, ¿no? Supongamos que ganamos y que Axel es presidente. Entonces sienta a los gerentes y gerentas para hablar con perspectiva de género. Los sientan y les dicen, miren, chicos, muchachas, necesitamos que parte de la guita que se llevan la dejen acá porque hay una emergencia alimentaria terrible. Entonces yo necesito parte de lo que se llevan para que la gente coma mejor. Yo creo que esos gerentes y esas gerentas se miran entre ellos, ni le contestan. Y empiezan a hacer apuestas entre ellos en cuántos días de desabastecimiento lo voltean, lo que lo hacen claudicar en esa idea o lo voltean como presidente. Solo se puede sostener esa afirmación si acto seguido que le decís que necesitas parte de la renta que se llevan, le afirmás, si ustedes no hacen esto, van a tener los pozos petroleros parados, van a tener los surtidores parados y van a tener todas las plazas del país llenas denunciando con nombre y apellido quiénes son los que se llevan la plata en la Argentina. Claro, para eso tenés que tener un acuerdo estratégico con la clase trabajadora organizada y tenés que tener movilización popular. El otro dato que hay que incorporarle a ese frente es protagonismo de la clase trabajadora organizada. No queremos que nos llamen para darnos diplomas de luchadores, de resistentes y después nos digan, cuando alumbramos un nuevo tiempo, fruto de la lucha, nos digan ahora nos tocan a nosotros, vienen con zapatito en punta y con saquito, nos dicen ahora nos toca a nosotros, ustedes los vemos en la próxima lucha. Queremos luchar, queremos resistir, estamos orgullosos, pero también queremos ser protagonistas del proceso político. Y Axel entendió eso, por eso nos convoca permanentemente y por eso creo que hay una oportunidad ahí. Vos mencionaste todo este camino para la construcción de esa alternativa y que cuando llegue de buenos resultados, pero cuando el común o el militante o la gente que está en el campo popular ve la discusión que se está dando en el peronismo, no va contramano de esa idea de poder reconstruir eso, es decir, ¿qué están haciendo? Peleándose, porque hay mucha discusión pública. Es un problema. Claro, digo, ¿cómo ves eso? ¿O crees que hay un sector que está boicoteando? Evidentemente vos estás apoyando esta construcción de Axel como una alternativa. ¿Crees que del otro sector se está boicoteando esa alternativa? ¿Qué ves puntualmente en cuanto a eso? Porque si trabajan para desgastar una de las figuras en las cuales uno se tiene que sostener para reconstruir una perspectiva política, se están equivocando.
Creo eso yo, es una opinión muy humilde. Yo pertenezco a Unidad Popular, no pertenezco al PJ, me fui del PJ en los 90 cuando Menem entró a caminar por donde caminó, pero creo que es de sentido común. Si hay alguien que tenemos potencialidad de construir alrededor de él un camino distinto, hay que protegerlo y hay que potenciarlo. Esto no es no discutir, esto no es no tener un punto de vista, pero esto es no horadarlo de tal manera que lo limemos antes de que te dé la posibilidad de tener una referencia. Esto yo lo digo con mucho respeto, yo no estoy jugando una interna, estoy muy preocupado porque además si no se resuelven esos debates en el tiempo político concreto, la gente nos va a mandar a la mierda. No, y además la otra pregunta siguiente es, ¿crees que puede llegar a terminar una partición, eso, una ruptura del peronismo, o confías en que van a poder de alguna manera llegar juntos a la elección? Ojalá, y que además si llegan juntos, entender que hay que sumar a todos los actores políticos del campo nacional y popular para poder volver a reconstruir una alternativa. No hay que encerrarse en sí mismo. Ojalá se logre la unidad y desde ahí haya una convocatoria, un frente que no sea un amontonamiento, que sea programático, y por eso ha puesto a Axel, porque él lo plantea con claridad. En la reunión que tuvimos, él dice lo mismo que decimos nosotros. Dice, si nosotros hacemos un amontonamiento, pues volvemos a fracasar. Ahora, si hacemos un acuerdo programático, hay lugar para todos. No es que el acuerdo programático es un acuerdo sectario. Son las listas. O son las listas. Si hay sectores que pensaban otra cosa en otro momento y ahora piensan que es viable el programa de soberanía, de trabajo y de producción, que se suban arriba. Si mañana dejan de pensar eso, se tendrán que ir. Pero hay un horizonte claro, hay un horizonte que dice vamos a gobernar para mejorar las condiciones de la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, así y así y así. Me parece que la gente está buscando esa claridad. Colo, acá tenemos una especie de conferencia de prensa, ya desde la oscuridad los chicos te van a hacer alguna pregunta. Acá Colo May de 135. Te voy a traer otra vez a la cuestión gremial. Hace un mes la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó en la UBA un congreso donde habló sobre reformas en el sistema educativo y hizo un punteo o una aclaración con respecto a los trabajadores estatales. Ella planteó diciendo que los trabajadores estatales son privilegiados con respecto al resto de los laburantes en negro, los que están registrados y demás. Quería preguntarte qué opinás vos sobre esa cuestión, que también forma parte, digamos, de este discurso que siempre está que el trabajador del Estado es un parásito o que, bueno, tienen todo y vos vas y están con el mate, el bizcochito. Quería preguntarte específicamente sobre eso porque fue algo también que cuestionó la presidenta del PJ en este congreso de la UBA. No lo vi, me lo contaron. Y la verdad que los derechos no son privilegios. Nosotros de hecho estamos trabajando, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, cuando nos fuimos y éramos una sola CTA, nos fuimos no porque los dirigentes de la CGT fueran traidores, malos y buenos hay en todos lados. Lo tenés a von Bernich, que bendecía la tortura, el cura, y lo tenés al Papa Francisco, que era uno de los pocos jefes de Estado que discutía la pobreza y la desigualdad a escala planetaria. Así que buenos y malos hay en todos lados. Lo que sí quiero decir es que cuando nos fuimos de la CGT, nos fuimos porque la realidad de la clase trabajadora había cambiado. En la década del 60, el movimiento obrero argentino, miren este dato que está oculto, el movimiento obrero argentino era el único capaz de parar un lunes, sentarse a negociar el martes y lograr los aumentos el miércoles. Estoy diciendo, en 3 días resolvía un paro nacional. El segundo era el francés, y no es un decir, el segundo era el francés. Claro, el 93% de la clase trabajadora estaba regularizada, trabajaba en la fábrica o en el sector estatal. Hoy, la realidad de la clase trabajadora, fruto de las políticas neoliberales, hace que la precarización laboral sea mayor en términos porcentuales que aquellos que tenemos regularización laboral. Entonces el tema es que no es que nosotros somos privilegiados los estatales que tenemos derechos y tenemos estabilidad, es que hemos sobrevivido a las políticas neoliberales que nos quieren mandar a la más extrema precarización, y los que hoy están precarizados no es que
de alguna manera están precarizados y es lo que corresponde. Es por los que tenemos que luchar para que tengan los mismos derechos, por lo menos, que tenemos los estatales. Por eso la CTA no organiza solamente a los trabajadores en blanco y regularizados. Organiza a los trabajadores de la economía popular, organiza a los trabajadores precarizados, incluso a las cuentapropistas, que bajo la forma de cuentapropista en realidad es una relación de dependencia fraudulenta en el privado y en el Estado. Creo que los derechos no son privilegios, que sirven para mostrar, si hay trabajadores que tienen derechos, sirven para luchar para que otros trabajadores y trabajadoras tengan derecho. Además, la pobreza, la precarización laboral, el desempleo, no es una condición no querida del modelo económico. Es una condición necesaria para concentrar riqueza en pocas manos. ¿Por qué? En la década del 60, vuelvo a la década del 60, yo imagino una discusión entre un trabajador de una fábrica de caramelos que le decía al patrón, obrero especializado, que sabía cómo era la técnica, y le decía al patrón, mire, yo quiero un 30% de aumento. Y el patrón seguramente le decía, no, no te lo voy a dar. Entonces él decía, bueno, me voy a la fábrica de enfrente. Y quizás si se iba a la fábrica de enfrente no conseguía el 30, pero conseguía el 20. Entonces el patrón le terminaba dando el 20, el 18. Y seguía la cosa y seguían las negociaciones. Ahora imaginemos una conversación hoy entre un trabajador que tiene empleo y el patrón. El trabajador viene y le dice lo mismo, quiero el 30% de aumento al patrón. Trabajador que trabaja, no está cuestionado y demás. Y entonces el patrón lo mira, quizás sonríe cínicamente y le dice, no. Es más, andá y limpia el piso con la lengua, que si no te gusta, andate que hay 100 esperando. Y entonces uno no va a limpiar el piso con la lengua, pero por ahí compra el trapo de piso si le tenés que dar de comer a 3 pibes todos los días, sí, y te vas a un mundo de la desocupación y de la pobreza del cual es difícil volver. Por eso no se puede hablar de privilegios de los estatales. Se tiene que hablar de derechos que conquistamos en la lucha y tienen que servir como ejemplo para organizar a todos los precarizados y que puedan tener más temprano que tarde los derechos que hoy tenemos los estatales y tenemos en todo el territorio nacional. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras estatales somos fundamentales en las tareas si es que nos planteamos un Estado al servicio de la gente. ¿O acaso hace varios años leí una revista española que decía que el 80% del recurso humano, ellos dicen recurso humano, nosotros decimos trabajadores y trabajadoras que tienen sueños, familias y demás, no es reemplazable por tecnología? O sea que la correcta política de recurso humano, según ellos, de trabajadores y trabajadoras nosotros, define la correcta política de salud. Bueno, podés reemplazar un médico, un enfermero, un psicólogo por un robot. Por lo tanto, no es lo mismo una enfermera que trabaja 16 horas porque no le alcanza un sueldo que una enfermera que trabaja 6 horas porque le alcanza el sueldo. No es lo mismo una enfermera que no puede formarse porque tiene múltiple empleo o una enfermera que se forma, se actualiza y se capacita para la calidad de prestación. No es lo mismo un equipo en cirugía que trabaja durante años, que se conocen, que saben cómo intervenir, cómo resolver problemas, que un equipo que está precarizado y va cambiando cada 6 meses el personal. O sea, que de alguna manera, tomo el ejemplo de salud, pero podemos hablar de educación, de niñez y demás, las políticas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente tienen necesariamente que contemplar la dignificación y jerarquización de los trabajadores y trabajadoras. Por eso creo que Cristina Fernández de Kirchner, quien ha sido una presidenta que ha trabajado para la redistribución del ingreso, se equivoca con los estatales. Okay. Colo, me quedan 2 preguntas para hacerte puntuales. Una, se habló de que Unión Popular le dé el sello, le preste el sello a Kicillof para poder armarse en caso de no tener el PJ en la reunión que tuvieron. No sería avanzar sobre un escenario que no está. Se especuló sobre eso. Puede ser posible, pero que no está. Ustedes tienen... Hablamos de la constitución de un frente, de participar en el frente, de construir un programa, de que el frente sea político y no solo electoral, porque el Frente de Todos además fue un frente que se convocaba solo para elecciones, y de trabajar juntos en la construcción de ese frente, en el plano provincial y obviamente como consecuencia natural en el plano nacional, para derrotar a Milei y para que la Argentina tome otro rumbo. ¿Te gustaría ser candidato
en esta elección? Me gustaría que la Argentina salga adelante. Sí, me gustaría, pero para mí es muy importante no pensar en el modelo Superman. Superman gana solo, ¿Cuál es el volando modelo y en 2 horas en la película, y es un superhéroe. Nosotros necesitamos nuestro poder no es el poder económico porque no lo manejamos. Entonces nosotros lo que necesitamos es el poder colectivo. Creo que el deseo de ser tiene que empalmarse con el proyecto colectivo. Si no, uno deja de ser un militante popular y pasa a ser un aventurero y termina en cualquier lado. Por lo tanto, claro que quiero ser, pero eso se subordina a un proyecto colectivo. Y el proyecto colectivo es que nuestro partido se consolide en la territorialidad en los distritos, que el movimiento popular se consolide en la territorialidad en los distritos, porque después de haber ganado una elección viene la pelea cotidiana para conseguir las cosas que decimos que íbamos a hacer. Entonces, a tu pregunta original, claro que me gustaría hacer, pero lo subordino al proyecto político. Y no es la primera vez que lo he hecho. Colón, muchas gracias por visitar. Cerramos con la última, pero cerramos. Sí, cerramos. Cerramos que es Colo, las elecciones para el peronismo o la Copa Libertadores para estudiantes. Primero estamos hablando de un frente. Claro. ¿Qué metes en la quinta? ¿Llegó? ¿La quinta copa? Fácil, el frente o la SAD. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. La SAD y el frente. No, la SAD no. ¿no? Yo ya tengo posiciones. Estamos. Sí, vos seguís que. Yo tengo posición en relación a eso. La SAD tiene que ver con otra cosa. Yo soy un defensor de los clubes de fútbol. Me crié cortando los papelitos los sábados cuando jugábamos los domingos, y los domingos los tirábamos en la cancha. El fútbol es el juego más lindo del mundo porque es colectivo, porque todos juegan, todos jugamos. Entonces, si alentamos, déjame terminar. Si alentamos, somos protagonistas, no solo protagonistas los 11. Cuando el jugador dice somos 11 contra 11, y yo no les creo mucho. Cuando le metes presión y demás, los ves como es el juego más lindo del mundo y es colectivo. Y los clubes se han formado para tener como objetivo la inclusión social. Si alguien quiere hacer una empresa, que no agarre un club que está formado y hecho como puede ser Estudiantes de La Plata o puede ser cualquier otro club, que vaya y haga su propio club y haga su propia experiencia. Yo creo que Verón es un tipo que quiere Estudiantes de La Plata, que lo ha probado, que quiere lo mejor para Estudiantes de La Plata. Lo que yo no comparto es la concepción de ver el fútbol como fenómeno cultural. Yo creo que el fútbol es un fenómeno colectivo, tiene que ser de los socios y las socias, y que a Estudiantes le va bien así. Pero insisto, para que después no estoy convencido que Verón quiere Estudiantes de La Plata. Sería muy ingrato decir que no, pero tiene una visión que yo no comparto en este sentido. Con eso cerramos.